Buenos días, hermanos, hermanas, bendiciones. Hoy un poquito más pronto de lo normal, que en breve tengo que salir a un cometido de la iglesia. Entonces, por eso vamos a dar las publicaciones a estas horas. Lectura del jueves 19 de septiembre de 2019. Primera lectura. Primera de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Capítulo 4, versículos del 12 al 16. Querido hermano, que nadie te desprecie por tu juventud. Procura ser un modelo para los fieles en fieles en tu modo de hablar y en tu conducta, en el amor, en la fe y en la castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios, de exhortar a los hermanos y de enseñarlos. No descuides el don que posees. Recuerda que se te confirió cuando, a instancias del Espíritu, los presbíteros te impusieron las manos. Por interés en todas estas cosas, dedícate a ellas, de modo que todos vean tu progreso. Cuida de tu conducta y de tu enseñanza y sé perseverante, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial de hoy, Salmo 111, dice lo que sigue. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos. Pero nunca pierden su valor y exigen ser fielmente ejecutados. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Él redimió a su pueblo y estableció su alianza para siempre. Dios es santo y terrible. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y los que viven de acuerdo con Él son sensatos. La gloria del Señor perdura eternamente. Los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 7, versículos del 36 al 50. Capítulo 7, versículos del 36 al 50. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Una mujer de mala vida en aquella ciudad, cuando supo que Jesús iba a comer ese día en la casa del fariseo, tomó consigo un frasco de alabastro con perfume, fue y se puso detrás de Jesús. Comenzó a llorar y con sus lágrimas bañaba sus pies. Los enjugó con su cabellera, los besó y los ungió con el perfume. Viendo esto, el fariseo que lo había invitado comenzó a pensar: si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer es la que lo está tocando, sabría que es una pecadora. Entonces Jesús le dijo: Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó: dímelo, maestro. Él le dijo: 2 hombres debían dinero a un prestamista. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle,
les perdonó la deuda a los dos. ¿Cuál de ellos lo amará más? Simón le respondió: supongo que aquel a quien le perdonó más. Entonces Jesús le dijo: has juzgado bien. Luego, señalando a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y tú no me ofreciste agua para los pies, mientras que ella me los ha bañado con sus lágrimas. Me los ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste un beso de saludo. Ella, en cambio, desde que entró no ha parado de besar mis pies. Tú no ungiste con aceite mi cabeza. Ella, en cambio, me ha ungido los pies con perfume. Por lo cual, yo te digo, sus pecados, que son muchos, le han quedado perdonados. Porque ha amado mucho. En cambio, al que poco perdona, poco ama. Luego le dijo a la mujer: tus pecados te han quedado perdonados. Los invitados empezaron a preguntarse a sí mismos: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Jesús le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es muy importante lo que nos implica hoy las Sagradas Escrituras, que todos somos pecadores, todos. Y si nos queremos ser perdonados por nuestros pecados, tenemos que perdonar al prójimo. El Señor nos dice muy perfectamente: amarás a tu prójimo, amarás a tu Dios como a tu prójimo. Igual. Ahí, de esa manera, nadie es más que su maestro, ni es menos que su maestro. Si tú amas a tu Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas tus entrañas, que lo hemos visto en el capítulo del libro del Deuteronomio, el capítulo 9, versículos a partir del 12 en adelante, lo estamos perfectamente expresando en las Sagradas Escrituras que corresponden con el día de hoy. Todos somos amor a Cristo. Todos tenemos ese amor. Y ese amor que nos da Cristo, tenemos que reflejarlo. Pero no solo amor, humildad, perdón. Si el Señor, con su gran misericordia, su infinita misericordia, perdona mis pecados, que son muchos, ¿cómo no voy yo a perdonar a los pecados de los demás? Claro que sí. Tenemos que hacer así. Hoy nos dice la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 12 al 16. Nos dice perfectamente: no descuides el don que posees. Recuerda que te confió a instancias del Espíritu, los presbíteros te pusieron las manos por interés en todas estas cosas, y dedícate a ellas. Procura ser modelo para los fieles. Ese es lo que dice San Pablo, no solo para los presbíteros, para todo miembro de la Iglesia, incluso para los fieles. Ser modelo en tu modo de hablar, en tu conducta, en el amor, en la fe, en la castidad, en la pureza de esa castidad. Mientras llego, preocúpate de leer públicamente la palabra de Dios. Ahí es cuando dice nuestro Santo Padre, dice: todo católico tiene el deber de evangelizar
pronunciar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Hay que evangelizar. Si todo católico hablara, leyera en público la palabra de Dios. Voy a misa y dice, cuando dice el sacerdote, algún voluntario para leer las Sagradas Escrituras, y yo muchas veces cuando veo en la misa, en misa se quedan todos encogidos y ahí no se levanta nadie. Pero es para leer la palabra de Dios. ¿Por qué nadie se levanta? ¿Tiene uno vergüenza? O sea que uno tiene vergüenza hacia el hombre y ¿cómo queda Dios en ese momento, Jesucristo que está en el sagrario, cuando nadie quiere leer su palabra? ¿Cuántos voluntarios que hay? Hay dos lecturas. Hay un salmo y una lectura un día de semana. Hay el domingo, el día del Señor, hay dos lecturas y un salmo. Pues somos tres. Somos cuatro los que hagan falta. Y dice, yo quiero, y digo, pues yo, mira, yo ahora son tres. Para el día siguiente, si vienes, entras tú. Vale, perfecto. Todos seamos conscientes. Yo muchas veces estoy en misa y digo, dice el sacerdote que está al lado mío, está en el altar, y dice, ¿quién desea leer la palabra de Dios? No aparece nadie. Entonces el sacerdote mira para mí, me pongo las gafas y voy al atrio a leer la palabra de Dios. Nos da vergüenza leer la palabra de Dios. No nos debe dar vergüenza. No nos debe dar vergüenza. Más cosas nos debe dar vergüenza y no tenemos vergüenza. Sin embargo, para leer la palabra de Dios, que no tenemos que dar vergüenza, que es nuestro Señor el que nos ama, el que está en ese momento leyendo la palabra de Dios. No eres tú, es el Señor el que está leyendo la palabra. Y después, cuando llega el cura a leer el Evangelio, el sacerdote, el presbítero, llega a leer el Evangelio. En su homilía, refiere a tu escritura que has leído, a tu salmo que has leído, a tu segunda escritura que has leído, al Evangelio que leyó el presbítero. Y hace una homilía completa de todo. Pero nos tenemos tanta vergüenza para leer la palabra de Dios. Yo aquí lo estoy viendo en muchas iglesias. Eso es lo que duele. Me duele a mí, no le va a doler al Señor. Me duele a mí, no le va a doler al Señor, que es su palabra. La que se lee es su palabra. Seamos conscientes, por favor. Seamos conscientes. En el Salmo dice, los mandamientos del Señor son dignos de confianza. Claro. Los mandamientos del Señor es ley. Es ley. No va a ser de confianza. La confianza de toda. Justas y verdaderas son las obras del Señor. Son dignos de confianza sus mandatos, pero nunca pierden su valor. Y exigen ser fielmente ejecutados. Una ley tiene que ser fielmente ejecutada. Si vas contrario a la ley, estás cometiendo pecado. Sacrilegio, todo lo que sea. Si vas contra la ley, estás cometiendo pecado. No solo en ti, en tu alma, en tus entrañas, sino ante el Altísimo, ante Dios mismo. Seamos conscientes, por favor, en ese sentido. En el Santo Evangelio, según San Lucas, dice la humildad. Habla de esa humildad. Una persona pecadora no mira
ve al Señor delante y esa fe le llena y no hace falta, solamente con tocarlo, solamente con besarle los pies, solamente con mis cabellos limpiarle los pies, llorar encima de sus pies, lavarle sus pies, ungirlos con perfume. Antiguamente, cuando una persona entraba en tu casa y le invitabas, tenías que tener, porque antes no había, en los tiempos de eso, no había cucharas, ni tenedores, ni cosas de eso, ¿no? En Jerusalén comían con las manos y tenían que lavar esas manos. No les dabas, si no les dabas un cuenco para lavar esas manos, no les dabas un cuenco para lavar los pies, que venían muchas veces con las sandalias, porque teníamos sandalias de esparto, los pies cansados. Bueno, pues había que limpiar esos pies, y ese era signo de pureza del alma. ¿Cómo no? No un fariseo que llega el Señor a tu casa. Lo mismo los fariseos que los levitas, lo mismo. Entra el Señor a tu casa. No, Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Pero si entras en mi casa, bienvenido sea. En mi casa es la casa del Señor. Entonces coges, les lavas los pies al Señor. Asimismo te estás lavando tus pecados, lo mismo que le pasó a la señora. Al lavarle los pies al Señor, al arrodillarte ante el Señor, expresar todos tus pecados con el sacramento de la penitencia, estás lavando los pecados a los pies del Señor. Cuando te pones de rodillas ante el sagrario, ante el cura, cuando está en el confesorio, te pones, estar de rodilla ante el Señor en su mesa, y te estás llorando ante sus pies y estás lavando tus pecados. Y cuando has terminado, tus pecados te quedan perdonados. Pero ahí, claro, los fariseos y los levitas seguían diciendo, ¿quién es este para perdonar los pecados? Entonces el Señor lo dijo, bueno, pues entonces, si os ponéis así, os lo voy a decir con otra fórmula, pero va a ser la misma. Vete, que tu fe te ha salvado. Es lo mismo. Tu fe te ha salvado. Tu fe en mí, en el Señor, te ha salvado. Y el Señor te ha perdonado los pecados. Es importante sentir ese amor por Dios nuestro Señor. Es importante ungir siempre, todos, sentir que el Señor nos guía, que el Señor nos ama. Bueno, vamos a dar el capítulo 11. Ayer había dicho el 9, era el 10. Hoy sí, era el 10, sí. Hoy vamos al capítulo 11 del libro del Deuteronomio. Vamos a ver. Ama al Señor tu Dios y cumple siempre lo que te ha ordenado, sus leyes. Lo mismo que hemos dicho antes, leyes. Sus preceptos, sus mandamientos. Reconocerlo hoy no se trata de vuestros hijos, que ni han conocido ni han visto. Reconocer las lecciones del Señor vuestro Dios, la grandeza y la fuerza de su brazo poderoso, los milagros y los prodigios que obró en Egipto contra el faraón y toda su tierra, lo que hizo con el ejército egipcio, con sus caballos y sus carros, que sepultó bajo las aguas del Mar Rojo, cuando os perseguían, y los destruyó hasta el día de hoy. Todo
lo que ha hecho por vosotros en el desierto hasta que habéis llegado a este lugar, lo que hizo con Datán y Abirán, hijos de Elibaz, el Rubenita, cuando se abrió la tierra y se los tragó con sus familias y sus tiendas y toda su dependencia, a vista de todo Israel. Vosotros mismos, con vuestros ojos habéis visto toda la grandiosa obra del Señor. Guardad pues todos sus mandamientos que hoy os prescribo yo, para que seáis fuertes y conquistéis la tierra de la que vais a tomar posesión, para que se alarguen vuestros días sobre la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres y a su descendencia, tierra que mana leche y miel, porque la tierra en que vais a entrar para poseerla no es como la tierra de Egipto, de la que has salido, donde echabas la semilla y la regabas con tu pie, como se riega una huerta. La tierra en que vais a entrar para poseerla es una tierra de montes y de valles, que riega la lluvia del cielo. Esa tierra depende del cuidado del Señor. Sobre ella tiene fijos sus ojos el Señor desde el comienzo del año hasta el final. Si cumplís los mandamientos que yo os prescribo hoy, amando al Señor nuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y toda vuestra alma, yo daré a vuestra tierra la lluvia a su tiempo, lluvia de otoño y de primavera, y tú podrás cosechar tu trigo, tu mosto y tu aceite. Yo daré a tus ganados hierba en los campos, y tú comerás hasta saciarte. Tened cuidado de que no sea seducido vuestro corazón y prevaricado, sirváis a otros dioses rindiéndoles adoración, pues la ira del Señor se encendería contra vosotros, cerraría los cielos y no habría más lluvia. La tierra no daría sus frutos y vosotros pereceríais bien pronto en esa buena tierra que el Señor os da. Grabad en vuestro corazón y en vuestra alma esas palabras que hoy os digo. Atarlas a vuestras manos como señal y ponerlas como frontal entre vosotros, entre vuestros ojos. Enseñádselas a vuestros hijos y repetírselas sin cesar. Lo mismo cuando estéis sentados en casa que cuando vayáis de viaje. Lo mismo cuando estéis acostados que cuando estéis levantados de pie. Escríbelas en los postes de tu casa y sobre tus puertas, para que viváis largos días vosotros y vuestros hijos, en la tierra que el Señor juró dar a vuestros padres, sean tan largos como los días de los cielos sobre la tierra. Si guardáis y ponéis por obra todos los mandamientos que yo os doy, amando a vuestro Dios y siguiendo siempre sus caminos, sin apartaros de él, el Señor echará lejos de vosotros estas naciones y las conquistaréis a pesar de ser más poderosas y numerosas que vosotros. Todo lo que pise la planta de vuestros pies será vuestro, y vuestras fronteras se extenderán desde el desierto al Líbano, desde el río Éufrates al mar Mediterráneo. Nadie podrá resistirse ante vosotros. El Señor vuestro Dios sembrará el pánico y el temor delante de vosotros sobre toda la tierra donde pongáis vuestro pie, como Él mismo ha dicho. Mirad, yo os pongo por delante bendición y maldición. Bendición si obedecéis los mandatos del Señor
vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Maldición si no obedecéis los mandamientos del Señor, vuestro Dios, si os apartáis del camino que yo os he enseñado, y os vais tras los dioses que no habéis conocido. Cuando el Señor tu Dios te haya llevado a la tierra donde vas a entrar para tomar posesión de ella, colocarás la bendición sobre el monte Garizim y la maldición sobre el monte Ebal. Estos montes se encuentran al otro lado del Jordán, detrás del camino del occidente, en la tierra de los cananeos que viven en la Araba, frente a Gilgal, junto a la encina de Moré. Vais a cruzar el Jordán para tomar posesión de la tierra que el Señor vuestro Dios os da. La poseeréis, la habitaréis y guardaréis y pondréis en práctica todos los mandamientos y prescripciones que hoy os propongo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahí especifica perfectamente. El Señor no te dice que vas a seguir por este camino, no. Te pone dos caminos. El camino que conduce a Él, que es la bendición, y el camino que no conduce a Él, que es la maldición, es la oscuridad. Una es la luz y otra es la oscuridad. Te pone, te dice que tienes tú que elegir. Hoy en el libre albedrío que establece el Señor, con el capítulo 20, del capítulo 10 del libro del Deuteronomio, lo está diciendo nuestro Señor Dios. Te doy el libre albedrío, yo no te obligo, yo no te retengo, porque entonces tú no me amas, porque te considerarías esclavo hacia mí. Tú eliges tu camino. Este es el camino que me lleva a mí. Tu Dios que te ha sacado de Egipto, que ha luchado al lado tuyo para conquistar la tierra que te he prometido. Y este otro camino que si no obedeces mis mandatos, si no cumples lo que te he ordenado, la maldición irá delante tuya. Y es como si te ponen encima de la mesa, esto es lo que hay, lo tomas o lo dejas. Y eso es más claro, no queda más. El Señor explica. Que después no vengas diciendo, ay, yo cogí el camino a la oscuridad, ay, me he equivocado. Nosotros somos responsables de nuestros propios actos. Y en esa responsabilidad de nuestros actos conlleva el perdón y la penitencia que nos por haber cometido esos pecados. Todo pecado que pidas perdón al Señor, tienes que ser perdonado a través, sí, muy bien, quedas perdonado, pero ahí tienes una penitencia que tienes que cumplir para la segunda parte, para que seas perdonado. El acto del perdón está, pero tiene que haber el acto de arrepentimiento. Bueno, hermanos y hermanas, bendiciones, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo.